Sean todos muy bienvenidos a todos. Quiero iniciar y compartir en este inicio de clase. Hay un libro que se llama Manuscritos Inéditos, el tomo 1, en la página 42, en el manuscrito 23. Hay un título que se llama Más luz profética. Quiero con esto pues darles a ustedes la bienvenida. Brillará más luz sobre todas las grandes verdades de la profecía y llamarán la atención y resultarán esclarecedoras, porque los brillantes rayos del sol de justicia iluminarán el conjunto. El Señor quiere impartirnos más luz. Desea que tengamos revelaciones nítidas de su gloria, que los pastores y el pueblo se fortalezcan con su poder. Cuando el ángel estaba a punto de desplegar ante Daniel las profecías de trascendental interés, las cuales habían de registrarse para nosotros, que hemos de ser testigos de su cumplimiento, el ángel dijo: esfuérzate y cobra aliento. Daniel 10:19. Hemos de recibir exactamente la misma gloria que fue revelada a Daniel, porque es para el pueblo de Dios en estos últimos días, para que pueda emitir un certero sonido de trompeta. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, para que esta palabra se cumpla en cada una de nuestras vidas y nosotros podamos ser esos fieles atalayas que dan ese sonido certero a la trompeta, y que, como el ángel dijo a Daniel, que nos esforcemos y tomemos aliento, porque grandes cosas y tiempos difíciles nos están esperando. Sean ustedes entonces bienvenidos a esta tercera parte del juicio. Bienvenido, el tiempo es suyo. Bueno, muchas gracias al pastor Nelson Andrés por la parte de la bienvenida, por la lectura de ese libro que acabo de tener en este momento. Le damos la bienvenida entonces a los hermanos que ya se encuentran acá: Joan Núñez, Maleja Riaza. Bueno, venga, me perdí un momentico acá. Al ministro Franklin González, a Ana, a Lina Lobo Montaño, a Teo, la hermana Yumar Chan. Bueno, de pronto algunas personas que le estén acompañando a cada uno de ustedes, a Rochi también. Entonces sean ustedes bienvenidos. Gracias por estar puntuales aquí a esta escuela de profecías. Vamos a dejar las preguntas para la parte final y vamos a adelantar nosotros con respecto al juicio de los vivos. Entonces, para entrar en este mismo contexto, voy a mirar lo que hemos visto hasta el momento, los 8 libros, y a repasarlos en un resumen rápido. Libros de la vida del Cordero. Allí se anotan los nombres de todos aquellos que han hecho pacto con Yahweh nuestro Elohim. El pacto que se haya hecho está consignado en 3 factores: el pacto patriarcal a través de los sacrificios por el Cordero, el pacto con el pueblo de Israel a través de la circuncisión, y el pacto con nosotros hoy a través de la tefilat o el del bautismo por inmersión. Entonces, cualquiera de los creyentes, a través de todas las edades, a través de todos los periodos o épocas, que hayan participado en estos 3 pactos, están registrados en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, el libro de la vida del Cordero es la agenda personal de Yahshua HaMashiach, donde él anota a todas aquellas personas que han hecho pacto con él. Mire que no basta solamente con aceptarlo a él
y con creer en él. Eso es importante. Aceptar a Yahshua es importante. Creer en Yahshua es importante. Pero podríamos decir nosotros que creer en este momento, aceptar y creer a Yahshua y no hacer el pacto con él, no sirve de nada. Muchas personas en el mundo aceptan y creen en Yahshua HaMashiach, pero no han hecho el pacto con él. O sea, si hablamos en nuestra época, no han dado el paso del bautismo por inmersión. Sin embargo, siguen creyendo en Yahshua y lo siguen aceptando de pronto como el Mesías. Pero la parte importante y crucial es que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida del Cordero, que es la agenda personal de Yahshua, donde él tiene anotados a todas aquellas personas que lo han aceptado, han creído y han hecho pacto con él. Pues ese es el libro de la vida del Cordero. Y como hay un libro de la vida del Cordero, pues existe un libro contrario llamado el libro de la muerte. Todo aquel que no esté anotado en el libro de la vida del Cordero está anotado en el libro de la muerte. Tenemos el libro de la verdad que ya hemos especificado. El libro de la verdad en la tierra es conocido como la Biblia o las Sagradas Escrituras. En el tercer cielo o en el universo entero, en los mundos o en los seres inteligentes de los mundos que no han caído, es conocido como el libro de la verdad. Tenemos el libro de la ley de la libertad que es conocido en nuestro planeta Tierra y en el universo entero y corresponde a la ley de los 10 mandamientos. Tenemos nosotros el libro de memorias, que el libro de memorias es para todo aquel que es miembro de iglesia. El que no es miembro de iglesia, el que no está anotado en el libro de la vida del Cordero, no tiene libro de memoria. Por lo tanto, el libro de memoria es únicamente para los miembros del remanente, los que han dado alguno de los 3 pasos. Como estamos hablando en tiempos modernos, verdad presente, entonces hablamos de el pacto por bautismo por inmersión. Entonces, el libro de memorias es exclusivo para ellos, para aquellos que han dado el paso del bautismo por inmersión. Le han borrado los pecados del libro de las rebeliones, lo han anotado en el libro de la vida del Cordero y le han abierto un nuevo registro llamado libro de memorias, en el cual en ese libro de memorias se anotan las cosas buenas y malas que hacen los hijos de Elohim en el templo, en la iglesia. ¿Sí? Entonces, es importante. Una cosa es las cosas buenas y malas que se hacen en el templo y otra cosa es las cosas buenas y malas que se hacen fuera del templo. Son 2 registros totalmente diferentes allí. Bueno, tenemos nosotros el libro de las rebeliones donde se anotan las cosas malas. Y esas cosas malas, si la persona tiene el libro de memorias, entonces esas cosas malas son las que se hacen fuera del templo o de la iglesia. Las personas que no han dado el paso del bautismo, pues están registradas todas sus cosas, tanto malas que se hacen en el templo, en la iglesia, y las que hacen en el mundo. Están anotadas ahí en el libro de rebeliones. Tenemos el libro de las obras buenas, que es el registro de todas las cosas buenas que hacemos nosotros. Libro de las obras buenas. Tenemos nosotros el libro personal o la biografía de cada uno de nosotros, la cual está siendo escrita diariamente por el ángel de la guarda. Todos los días se anota el registro de cada uno de nosotros y a la puesta del sol es enviado a través de el ángel de la guarda, le entrega ese registro al ángel comisionado y el ángel comisionado le entrega una hoja nueva al ángel de la guarda y ese ángel comisionado asciende al tercer cielo y entrega ese registro al ángel registrador y el ángel registrador allá en el tercer cielo va a los libros que nosotros tenemos y ordena todo eso que está anotado allí y esa hoja que lleva ahí es archivada en el reino de los cielos en un libro llamado el libro mayor del cielo. Mire que todo tiene un orden y una armonía con respecto a todo lo que nosotros queramos aprender o saber con respecto a la parte de los libros. Las Sagradas Escrituras tienen bastante luz con respecto a esto.
Ahora, los libros del cielo es la realidad de lo que se estaba llevando a cabo en las figuras y símbolos del santuario terrenal a través de los cuernos del altar de sacrificio y del altar del incienso. En esos cuernos se untaba sangre y eso era un símbolo de que nuestros pecados estaban registrados allí. Por lo tanto, los cuernos, independientemente de representar poder y autoridad, representan o simbolizan también libros en la realidad del santuario celestial. Entonces hemos podido comprobar también a través del profeta Jeremías 17:1 que el pecado del remanente está escrito en los cuernos de vuestros altares para mostrarnos a nosotros en realidad que el juicio tanto de muertos como de vivos se realiza en base a 8 libros. Entonces hemos mirado nosotros esa parte. Quisiera pedirle de pronto un momento a Joan, si es tan amable, puede colocarnos la figura, una figura de los 8 libros para que de pronto las personas que estamos acá se familiaricen y de pronto puedan tener una especie de foto allí para ellos y que sepan sobre esa parte. Entonces, que Joan de pronto vaya buscando de pronto esa foto de los 8 libros y que la podamos tener nosotros acá para que cada uno de nosotros la visualicemos. Porque es que cuando nosotros visualizamos estas cosas, entonces nuestro cerebro capta mejor estas grandes verdades y entonces ellas son cimentadas. El Ruach HaKodesh entonces hace que esta gran verdad penetre en nuestra mente y podamos aceptarla claramente tal como está en las Sagradas Escrituras. Entonces, Joan, si es tan amable, puede colocarnos la figura para ver si la vemos. Sí, señor, regáleme un momentico. Bueno, muy bien. Mientras Joan coloca eso, quiero mencionarles a ustedes también, de pronto, tengan en cuenta, por Amazon se encuentra un libro que se titula Los 8 libros del juicio. Pueden adquirirlo por la parte de Amazon. De pronto los que estamos acá, vamos a tratar de mandarles un link de la Escuela de Profecías. Y ahí en esa parte, pues los que están registrados acá en esta escuela, vamos a mandarle ese link de ese libro para que ustedes puedan tener acceso y puedan mirar eso y hagan un esfuerzo para que adquieran de pronto ese libro y tengan más luz con respecto a los 8 libros. Tratamos de hacer un resumen para que cada uno de nosotros nos vayamos familiarizando con respecto al juicio. Hemos realizado unos 5 ejemplos más o menos con respecto al juicio de los muertos y esperamos más adelante retomar algo otros ejemplos a medida que vamos avanzando en la parte de este estudio. Entonces, quiero mencionar la parte de juicio a través del nivel profético. En el nivel profético, el juicio comienza en el momento en que termina la profecía de los 2300 días de Daniel 8:14. Entonces, en el momento en que termina esa profecía, entonces va a iniciar en lo que se conoce como el Yom Kippur profético para los muertos. Eso es lo que estábamos viviendo nosotros, conocido como juicio investigador, desde el otoño del año 1844 hasta el otoño de este año 2022. Bueno, muchas gracias a Joan. Ahí ustedes pueden estar viendo la parte de esos 8 libros, véanlos ahí. Y ahí hay de pronto unos textos para que ustedes más o menos se vayan familiarizando con la parte de estos 8 libros. Sobre estos 8 libros es que se lleva a cabo la parte del juicio, tanto de muertos como de vivos. Independientemente de las citas que están anotadas ahí, en la parte del libro hay muchísimas más citas para cada libro, por lo cual ustedes podrían ampliar su conocimiento teniendo ese material de pronto allí en sus hogares y escudriñándolo detalladamente. Aquí estamos tratando de hacer un resumen para que nuestra mente pues se pueda conectar con lo que estamos realizando denominado el juicio. Y lo que estamos haciendo énfasis es juicio de los vivos. Nos hemos retrasado o hemos retrocedido un poco para mirar el juicio de los muertos para tomar una idea más o menos cómo se está llevando a cabo ese juicio.
porque de esa misma manera se va a llevar el juicio para los vivos. Entonces, el juicio de los muertos es un juicio que es de 180 años. Algunos de los hermanos de pronto no quiero de pronto en este momento que se confundan porque estamos en el 2022 y si hacen las cuentas llegamos al 2024 para los 180 años. Y el 2024 es porque en una fórmula resumida tenemos un juicio para comenzar el juicio de los vivos con referencia al remanente, no teniendo en cuenta el juicio de pronto de los 144,000 literales. Por eso ahí, entonces podríamos cada uno de nosotros en nuestras mentes tratar de confundirnos con 2 años. ¿Cuáles son los 2 años que trataríamos de confundirnos? Año 2022 y año 2023, pero eso tiene una respuesta de orden profético también en las Sagradas Escrituras. Esos 2 años son conocidos en las Sagradas Escrituras como unos años olvidados, escondidos. ¿Sí ve? Y es verdad, el 2022 y el 2023 son 2 años que de pronto no se han tenido en cuenta dentro del panorama de orden profético. El año 2022 porque ha sido el ungimiento, es el año de la victoria y el año del ungimiento de los 144,000 literales. El 2023 porque es que comienza el juicio investigador para los 144,000. ¿Y por qué son 2 años olvidados también? Son 2 años olvidados porque en esos 2 años olvidados son los 2 años claves para que el remanente actual, ¿sí? O el remanente final salga de las grandes ciudades donde se encuentran y puedan estar viviendo en el campo. Esos son los 2 años olvidados, que no se les tiene en cuenta, entonces hay una pausa. Antes de esos 2 años habíamos entrado de pronto en 7 años de abundancia en este momento y los 7 años de abundancia era del 2015 al 2021. Ahí tenemos 7 años de abundancia. 2 años olvidados, 2022, 2023 y luego entramos a 7 años de hambre. Habían 7 años de abundancia, ahora tendríamos 7 años de escasez donde vamos a tener el hambre en el mundo entero. Y ya podemos ver nosotros vestigios de lo que está realizando las naciones o los líderes mundiales con respecto a mirar las economías de los diferentes países para que el nuevo orden mundial empiece a darse y empiecen a presentarse diferentes crisis a partir del 2024, teniendo en cuenta que desde el 2020 estamos empezando a tener unos acontecimientos en el mundo entero generalizados. Bueno, muy bien, muchas gracias a Joan por la parte de los libros que nos ha dejado allí. Espero que cada uno de ustedes se hayan familiarizado con esos libros. Los que están acá, pues esta conferencia se está grabando, entonces alguno que la quiera repetir o algo, por la parte del canal de YouTube también. Entonces, Joan ya había mencionado sobre eso. Bueno, apreciados hermanos, entonces para entrar nosotros a la parte del juicio de los vivos y entrar en ese contexto, entonces tenemos nosotros que en el 2024, ¿sí ve? Comienza el juicio del remanente o comienza los 7 últimos años de la fiesta de Esther. Y para no prolongarme tanto la fiesta de Esther, porque después en otra conferencia podemos darle más profundidad a esa fiesta del libro de Esther y poderla conectar con otros 180 días, 180 años relacionados a niveles de 2 especies de calendarios diferentes y relacionados a tiempos en ese momento de 6 meses para 180 días. Pero tengamos en nuestra mente eso y entonces partimos en ese momento de esa parte. Algo que ha estado olvidado, los 144,000 literales, que es un tema de pronto de escudriñamiento en el mundo entero, donde para el mundo entero los 144,000 para un grupo son simbólicos y para otro grupo es literales. Aquí estamos hablando en este momento de literales. Nosotros hemos dado ya en esta escuela las clases sobre los 144,000 y algunos ya conocen que los 144,000 son simbólicos como literales. Hay 2 grupos. Entonces, este juicio que vamos a iniciar, juicio de los vivos, o que ya inició este juicio de los vivos, es para los 144,000 literales que ya están en el mundo. Oye, qué interesante, los 144,000 ya se encuentran en el mundo. Es un honor
Esos 144.000 son bienaventurados porque esos 144.000 no van a morir. Son los que van a estar vivos hasta la segunda venida de Yahshua y los que tienen los mejores honores y méritos porque se convierten en el ejército élite de Yahshua Hamashia. Esos 144.000 son los que reflejan el carácter de Yahshua al 100%, los que serán probados y pasarán por la angustia de Jacob, pero son los que enfrentarán la ira de Satanás, la ira de la bestia y la ira del falso profeta y salen vencedores en todo el sentido de la palabra y la acción. Por lo tanto, el juicio de los vivos que nosotros conocemos, que inicia en el 2024 y que es una gran realidad, ¿sí? Es para el remanente. Entonces, pero antes del remanente se debe hacer el juicio a las primicias y las primicias finales son los 144.000 literales en número. Por eso le dicen, recalcamos, literales, 144.000, ni uno más ni uno menos, es un número preciso. ¿Y por qué es un número preciso? De pronto vale la pena dar una figura y una conexión acá. Hay varias conexiones con el santuario, pero voy a dar una verídica que está con relación al diluvio. En el diluvio se salvaron 8 personas, que esto ya es conocido por cada uno de nosotros. Y 8 personas en un mundo donde habían millones en el tiempo de Noé. Se salvaron apenas 8 personas que no conocieron la muerte a través del diluvio. Esa es una figura en miniatura al final para los 144.000 que no conocerán muerte. Oye, interesante. ¿Y por qué el 8? Porque ese 8 es un múltiplo de 144. Ve, qué interesante. El 8 es múltiplo de 144. Por lo tanto, el diluvio es una figura del fin del mundo al final, a la segunda venida de Yahshua. Y a la segunda venida de Yahshua, entonces tenemos 144.000 literales que no conocerán muerte. Grupo élite. Entonces, en el diluvio podemos decir que el grupo élite fueron 8 personas. Al final, el grupo élite son 144.000. Esa es una especie de figura y de conexión de orden profético a través del Antiguo Testamento. Pero también lo encontramos en el santuario terrenal, el número 8. En el lugar santísimo tenemos en la parte del lugar santísimo la división en la parte del fondo, parte occidental, hay 8 tablas. A los lados hay día 20 tablas para un total de 48 tablas para el lugar santo y lugar santísimo. Y el número 48 también es un múltiplo de 144. Ve qué interesante. Pero el número 8 lo encontramos en las tablas del fondo, ¿sí? Podríamos decir detrás del arca del palto, 8 tablas. Y el 8 ya como hemos dicho, el 8 es un múltiplo de 144, independientemente que el 8 está conectado con la victoria. Importante. Entonces, mirarlo así. Pero también tenemos de pronto entre el lugar santo y el lugar santísimo, a la entrada del lugar santísimo hay 4 columnas. Y ahí donde está la parte de la cortina que divide el lugar santo del lugar santísimo. Pero las 4 columnas también es una figura y un símbolo para los 144.000, porque el número 4 también es múltiplo de 144.000. O sea que la misma escritura nos está mostrando a través de figuras y símbolos el número 144.000 por diferente forma. No solamente es que vamos nosotros a Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14 para mirar el relato de los 144.000 y algo de Apocalipsis 15. Y decimos ya, no, en las Sagradas Escrituras ya no encontramos más los 144.000. Claro, en las Sagradas Escrituras encontramos los 144.000 ya en figuras y en símbolos y podemos conectarlos correctamente con la realidad. O sea que los 144.000 literales y simbólicos podemos hacer un recorrido a través de las Sagradas Escrituras, identificarlos y no confundirnos y mirar las características de ambos grupos. Como estamos hablando en este momento, juicio de los vivos, pues hacemos más énfasis en este momento a los 144.000 literales porque son los vivos.
Entonces concluimos en esta sección, en este momento, que el juicio de los vivos comienza con las primicias, y las primicias son los 144,000 literales. ¿Cuándo comenzó ese juicio? Ahora el 22 de septiembre de este mes, y este 22 de septiembre corresponde en el calendario del santuario el primer día del año nuevo en el calendario civil. Y hoy, que es 25 de septiembre, hoy es el primer día del año nuevo o el Rosh Hashanah en el calendario hebreo. Por lo tanto, hoy la parte israelita, tanto mesiánicos como ortodoxos, están celebrando Rosh Hashanah y Yom Teruah, o sea, día de trompetas. Hoy para ellos es el primer día de Tirri y es considerado el Rosh Hashanah. Vean esa parte que es importante conocerla nosotros, ¿sí ven? Es olvidada. Entonces podemos decir que el calendario hebreo es el calendario más cercano al calendario del santuario. Y para los que estamos aquí, para algunos o de pronto la mayoría, de pronto se pueden confundir un poco porque de pronto el calendario del santuario no es tan conocido. Oye, el calendario del santuario es un calendario de pronto hasta olvidado, ¿sí ve? La mayoría de creyentes no conocen bien lo del calendario del santuario, se guían más por el calendario hebreo, y especialmente los más estudiosos en profecías, entonces llegan hasta el calendario caraíta. Y podríamos decir que el calendario caraíta es el calendario más cercano anda en el año 5700, ya como hoy entramos a la otra parte, 5783. ¿Sí ve? Entonces, hay que de pronto no tratar de confundirnos con los calendarios, y lo que hemos hecho de pronto algunos de nosotros es guiarnos de pronto por expositores antiguos que de pronto tienen gran conocimiento con respecto a la parte de calendarios, y hay que admirar eso. Y yo admiro eso y acepto eso, y he estudiado mucho la parte de calendarios, inclusive al principio este servidor también trató de confundirse con tanta información a nivel de calendarios en el mundo entero. Pero he podido llegar a la conclusión y comprobar con grandes estudiosos en diferentes ramas, grandes teólogos, pastores, ministros, rabinos, etcétera, en el mundo entero. Y cuando les hablo del calendario del santuario, ni saben qué es eso. Algunos tratan de disimular que saben, pero no saben. Entonces, algunos de nosotros que estamos acá, entonces no estamos familiarizados con eso. Necesitamos familiarizarnos, y de pronto el 22 nosotros deberíamos hacer como se hace en el calendario gregoriano el 1 de enero. Decir feliz año nuevo 5993 o feliz año 2023. Eso ocurrió el 22 de septiembre, este 22 de septiembre ocurrió eso, ¿sí ve? Pero para muchos es olvidado eso. Entonces, una cosa que quiero mencionarles también, en el calendario del santuario, siempre el séptimo mes es Tirri. En el calendario hebreo y en el calendario caraíta, a veces el séptimo mes viene a ser septiembre y otras veces viene a ser octubre. ¿Sí ve? Pero en el calendario del santuario no, en el calendario del santuario siempre el séptimo mes, ¿sí ve? Es Tirri, calendario litúrgico. Y en el calendario civil es el primer mes. Entonces, hay que de pronto que nuestra mente se vaya familiarizando de pronto con toda esta parte de cambios, y cuando entendemos eso podemos entender mejor los tiempos, las fechas, y ahí entonces tenemos más seguridad, más precisión, y eso es lo importante que necesitamos tener cada uno de nosotros en esta parte. Bueno, entonces el juicio de los vivos empezó entonces el día 22, estamos iniciando, hemos inaugurado, y había una pregunta muy importante: si el juicio de los muertos se acabó, ¿qué va a pasar con los muertos de aquí en adelante? ¿Sí ve? Con las personas que mueren, eso necesitamos aclararlo también.
Pero déjenme decirle, porque hemos entrado en este momento al juicio de los vivos en la primera etapa, y la primera etapa le corresponde a los 144,000 literales. Y lo importante de los 144,000 literales, y por qué este juicio dura apenas un año. Este juicio dura un año. O sea, en unos niveles de pronto de orden celestial, podríamos decir, esto es rápido. De orden terrenal también esto es rápido. Un año para este juicio, rápido. Para 144,000 personas, rápido. Juicio rápido. Ahora nos preguntamos, ¿por qué este es un juicio rápido? Porque los 144,000 ya fueron sellados. Oigan eso. 244,000 fueron sellados. Este es otro tema muy importante que de pronto alguno de ustedes podría también adquirir el libro Descubra quién es Melquisedec. Ahí en Melquisedec usted se puede dar cuenta de unos detalles supremamente importantes, que son claves. Cuando usted descubre eso, usted se da cuenta en ese momento cómo es que son sellados de pronto los 144,000 y adquieren más conocimiento. Los 144,000 fueron sellados por el Ruach HaKodesh. Oiga, y los 144,000 en ese momento sellados, ungidos, y fueron ungidos el 6 de Chiván del 2022. ¿Por qué el año 2022 es tan clave y tan importante? Porque el año 2022 está dentro del patrón profético del triunfo. 2015 es un año de orden profético y 2015 está dentro de un patrón figurativo y simbólico para la fiesta de Sukkot. La fiesta de Sukkot es de 7 días, 15 al 21 y se clausura el 22. Ahora tenemos en asuntos de año 2015, o sea, ahí tenemos el 15. Al 2021, 21, ahí tenemos 7 años. Y esos 7 años, no sé por qué muchos hermanos también a veces lo critican a uno y dicen que no, que del 2015 al 2021 hay 6 años. Claro, porque se cuenta 2015 más 6, 2021. Claro, le da 2021. Pero se olvida que allá en Levíticos, la fiesta de Sukkot, el Eterno dijo que la fiesta comienza el 15 y la fiesta es de 7 días, finaliza el 21. Entonces nos está diciendo, caramba, tiene que contar el 15, el inclusivo. Y eso se olvida en las personas. Entonces cuando usted cuenta el 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, le dan 7 días. Pero la fiesta es clausurada el 8º día. Hay que aprender eso. Para otros hermanos, cuando vamos a hablar, porque esta parte de profecía sí es clave, hay muchos hermanos de pronto en el mundo entero que están criticándome de pronto sobre estas partes y resulta que todo lo de fechas ha salido de los obreros de la hora undécima. O sea que muchos ministerios y remanentes en el mundo entero están hoy hablando de fechas gracias a los obreros de la hora undécima. ¿Sí ve? Porque antes no se conocía eso. Y los 7 años de hambre o los 7 años finales que tenemos nosotros o los 7 años de la última fiesta de Esther es del año 2024 al 2030. Porque el 2024 al 2030, de otoño el 2024 al otoño del 2030, también tenemos 7 años, porque hay que contar el inclusivo es el 2024, y tenemos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030, 7 años. Lo cual demuestra en este momento el patrón profético perfecto, y por eso a veces en vez de criticar uno debería ser, oiga, ¿a usted por qué le dan las cuentas de ese modo? Pero de pronto las personas que empiezan a criticar, entonces creyendo que saben mucho, entonces se pierden la oportunidad de recibir una luz maravillosa. Entonces, apreciados hermanos, esto de las fechas de pronto también confunde a muchas personas y sí, yo comprendo eso. Por eso hemos realizado nosotros esta escuela, porque en esta escuela nosotros profundizamos más a cabalidad. Hay personas que a través de las redes sociales o hermanos así que se encuentra uno, quieren que uno les explique esto en 10 minutos y esto no se puede explicar en 10 minutos. A ustedes como han podido estar o los que ya han estado en esta escuela de profecías y están repitiendo, adelantando más clases en este momento, ustedes se dan cuenta que las clases a veces hemos tenido de pronto en este momento escuela de profecías de 3 años.
Llevamos 3 años seguidos en esta parte de Escuela de Profecías y algunos pueden dar los testimonios bien claves de cuánto se ha aprendido en la Escuela de Profecías. Por la Escuela de Profecías hemos tenido nosotros o tenemos en este momento pastores adventistas que están ejerciendo en la iglesia adventista. Tenemos pastores de iglesias pentecostales y hemos tenido en este momento a rabís y rabinos. Oye, inclusive rabís y rabinos y personas mesiánicas acá dentro de la Escuela de Profecías aprendiendo también. O sea que maravilla que ha sido la Escuela de Profecías para muchas personas que a través de sus ministerios que están desarrollando en el mundo entero, en diferentes partes, ellos se reservan de pronto decir que estuvieron en la Escuela de Profecías de pronto porque algunos están de pronto con salarios y entonces tienen que cuidar sus trabajos y entonces no mencionan eso, pero tienen su conocimiento allí. Algunos de pronto aún me llaman y me dicen, bueno, compártame el material, envíeme esto, no puedo, compártame lo que ha hecho, los libros que ha hecho, quiero comprarlos y entonces las personas están al punto, aunque no están asistiendo a la escuela de profecías, pero me toca es que estarles enviando de pronto esas grabaciones o ellos ya saben y están entrando allá. Entonces, apreciados hermanos, entrando nosotros en este nivel que estamos mirando acá, quiero mencionarles a cada uno de ustedes, ¿sí ve? Que el juicio de los vivos es supremamente importante y es solamente de 1 año. Y decimos que ¿por qué de 1 año? Porque el Ruach HaKodesh ya ungió a los 144,000 y todo aquel que está ungido, entonces digamos que en ese momento ya está asegurada su salvación. Entonces Yahshua, ¿qué es lo que hace? Haga de cuenta que el Ruach HaKodesh le está ayudando a Yahshua en esta tarea y le dice, mire, estas personas ya están listas porque el que santifica, completa la obra en nuestras vidas es el Ruach HaKodesh. O sea, ningún ser humano, por bueno que sea y porque tenga una vida devocional, mejor dicho, de las 24 horas y asiste las 24 horas de rodillas y no haga sino solamente orar nomás, comer y orar, ¿sí ve? No le alcanza para llegar al cielo. Porque si alguna persona de esa le alcanzara, entonces el cielo se ganaría por méritos de orden espiritual. Y no, el cielo no se gana por méritos de orden espiritual de ninguna persona. El cielo se gana por pura gracia. Y se gana por pura gracia por lo poco que nosotros hemos hecho y porque el Ruach HaKodesh nos completa lo que nos hace falta y nos hace idóneos en este momento para que nosotros podamos enfrentar el juicio y para que en el juicio Yahshua HaMashiach con confianza nos borre los pecados porque ya hay un sello en nosotros. Esa es otra temática que tenemos que tocar nosotros, pero ustedes pueden ir adelantando si ustedes adquieren el libro Descubra quién es Malquisedec. También por Amazon lo pueden adquirir. Entonces ahí pueden adelantar usted mucho sobre esa parte. Pero de pronto dando un bocado, como los 144,000 literales ya fueron ungidos, o sea, en otras palabras, digamos, ya están completos. Esos 144,000 desde ahora no pecan. Ellos se han venido preparando desde el año 2015 para corregir los malos hábitos de carácter que ellos tenían. Y han salido vencedores, porque el 2015 al 2022, el 2022 se conoce como el año de la victoria. ¿Y es el año de la victoria qué? El año de la victoria para los 144,000 porque salieron vencedores de sus malos hábitos que tenían y el Ruach HaKodesh los selló. ¿Cuándo? En el año de la victoria. ¿Cuál es el año de la victoria? 2022. Les decía, 2015 al 2021 son 7 años. En esos 7 años se desarrolló los 7 años de abundancia, especialmente para acá, para los Estados Unidos. ¿Sí ve? Y luego tenemos nosotros el año de la victoria 2022, que es el 8º año, y el número 8 es el número de la victoria. Significa que en este 2022 los 144,000 literales alcanzaron la victoria sobre sus defectos de carácter y fueron sellados por el Ruach HaKodesh. Eso es importante saberlo. Eso es clave saberlo. ¿Sí ve? El año 2022 tiene varias figuras y varias connotaciones de orden profético que necesitamos enlazar. Pero como estamos en el juicio de los vivos, resaltamos esa.
Año 2022 es el año de la victoria, tanto para Yahshua como para Satanás. Oh, interesante. O sea que por Satanás también va a realizar o realiza algo importante durante el año 2022. ¿Sí ve? Que también se necesita conocer. Entonces, si el año 2022 lo tenemos nosotros, que el 6 de Chiván del año 2022 fueron ungidos los 144,000 y que ahorita a partir del 22 de septiembre, ya año 2023, comienza el juicio para los 144,000 porque ellos ya están listos. Entonces, Yahshua va a revisar los libros y vamos a hacer un ejemplo. Vamos a colocar uno de los 144,000 ahí ya en el juicio. Entonces podemos hacer lo mismo que hicimos con los muertos. El 22 de octubre del año 1844, Yahshua abre el libro de la vida del Cordero y el primero para pasar a juicio se llama Abel y pasó. Y ya le hicieron el juicio. En el juicio de los vivos de los 144,000, entonces Yahshua abre el libro de la vida del Cordero. El libro de la vida del Cordero es clave. Él abre. Esa es la agenda personal de él. Ahí va a encontrar a los 144,000 y encuentra el primer nombre. Entonces ese primer nombre que encuentra ahí, entonces él llama lista ya y de pronto dice, por favor, tráiganme los libros de esta persona de los 144,000. Tráigamelos. Y le traen los libros. Entonces acá voy a mencionarle algo importante para ver si estamos conectados. ¿Cuáles libros le llevan a Yahshua en ese juicio de los 144,000, de ese primer 144,000? ¿Qué libros le llevan? El libro de la biografía de esa persona, el libro de la biografía, el libro de las obras buenas, el de las rebeliones y el de memorias, que son los 4 libros que están aquí, o sea, que representarían aquí en el planeta Tierra. La biografía, el libro de memorias, el de las buenas obras y el de las rebeliones. Muy bien, felicitaciones, Pastor Nelson Andrés. Muy bien, esos son los 4 libros que le llevan. Y ahí de pronto en el escritorio que tiene Yahshua, él tiene otros 4 libros. ¿Cuáles son los otros 4 libros que tiene él ahí? El libro de la agenda personal de Jesucristo, el libro de la vida del Cordero, el libro de la muerte, el libro de la ley de la libertad y el libro de la verdad. Muy bien, mire que ahí está el número 8. Y el número 8 está conectado con la victoria. Recuerden bien, el plan de salvación es de 8 milenios. O sea, el plan de salvación termina en el 8º milenio. El 8º milenio es el milenio de la victoria. ¿Y por qué se le llama el milenio de la victoria? Porque en el 8º milenio se termina totalmente con el pecado en el lago que arde con fuego y azufre y comienza un nuevo ciclo. Oiga, el número 8 por todos los lados. También hay un libro denominado el número 8. Voy a tratar de publicar a través del Face los libros para que ustedes se van familiarizando con eso y vayan haciendo esfuerzos y vayan adquiriéndolo y su conocimiento se vaya agrandando cada vez más. Entonces, ya teniendo esos 8 libros allí, porque Yahshua dijo, por favor, tráigame los libros de esta primera persona, de los 144,000, le llegaron los libros, ya está completo. Entonces, ¿qué es lo que hace Yahshua? Como esa persona está sellada, digamos, esa persona ya le dio el visto bueno, el Ruach HaKodesh, o sea que el Ruach HaKodesh, en otras palabras, es el que confirma nuestra salvación. El Ruach HaKodesh es el que nos completa la parte de santificación que nos hace falta a nosotros. El Ruach HaKodesh es el que nos hace idóneos a nosotros para ser vencedores, victoriosos, para llegar al reino de los cielos. Es el Ruach HaKodesh. Entonces ahí tenemos nosotros la obra del Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh es el encargado de la santificación. El Ruach HaKodesh es el encargado de hacer justicia. Y cuando hablamos de justicia, él es el encargado acá de esta parte, pero está en la parte de juicio también y tiene relación en este momento. Entonces, Yahshua viene y le borra los pecados que están registrados en el libro de las rebeliones. Los pecados que están registrados ahí son todos los pecados que cometió esa persona fuera del templo. Y luego va al libro de las memorias y le borra todos los pecados que cometió en el templo.
Lo confirma en el libro de la vida del Cordero. Cuando digo lo confirma es porque coloca la palabra importante que se encuentra en Apocalipsis. Al que venciere, al vencedor o a los vencedores. Entonces le coloca la palabra vencedor. Queda confirmado en el libro de la vida del Cordero. Y en el momento en que coloca eso, esa persona es transformada. O sea que es transformada. Su ADN en ese momento ha sido corregido. Y esa persona, Satanás lo zarandea con un poco de tentaciones, pero no lo hace caer. Y esa persona no recuerda haber pecado ya porque le borraron sus pecados en los libros del cielo, y al borrar los pecados en el libro del cielo ha habido una operación interna a través del ADN de la persona, y el ADN ha sido restaurado, ha sido corregido, y entonces ya no se encuentra nada de pecado en esa persona. Eso es totalmente bueno y hermoso. Entonces Yahshua le coloca su justicia. Recuerde que nadie puede llegar al reino de los cielos por méritos. Primero, el Ruach HaKodesh es el que completa la obra santificándolo. Ahora Yahshua, que hace la siguiente parte y ya termina esa parte en los libros, entonces le coloca su justicia. O sea que lo viste con su justicia y lo presenta al Padre, y el Padre lo acepta como un hijo amado más. Oye, importante. Entonces la vida de esa persona ya quedó resuelta. ¿Y cómo se va llevando a cabo eso? Pues más rápidamente. Entonces Yahshua, ¿qué es lo único que hace? Todos los 144,000 ya son salvos. Son salvos. Simplemente, ¿qué es lo que pasa? Se está pasando un orden, una armonía que se tiene que corregir, llamada juicio de los vivos para los 144,000. Entonces, Yahshua tiene que cumplir con esa parte del juicio. Y al cumplir con esa parte del juicio, pues entonces el juicio está siendo para beneficio de quién, de los ángeles y de los habitantes de los mundos que no han caído, para darse en cuenta que Yahshua está efectuando un juicio que es totalmente justo. Vea. Entonces es importante mirarlo así. Y repaso esto. El juicio es para que aprendamos. En este momento, los que están aprendiendo bien y que ya, digamos, han pasado y digamos que ya están recibiendo la certificación, son los ángeles y los habitantes de los mundos no caídos. Ellos ya pueden pronunciar que Yahshua realiza un juicio justo. Ya lo han aprendido. En el milenio, entonces los justos del planeta Tierra aprenderán con el juicio en el cual vamos a estar participando allí, el juicio para los impíos. Vamos a darnos cuenta y aprender que Yahshua realiza un juicio también justo. Entonces, el juicio del milenio es para beneficio de los justos del planeta Tierra. Y el juicio de sentencias o el juicio final que se va a hacer en el octavo milenio es para beneficio de los impíos, para que los impíos aprendan también a través de los registros que están en los libros de que Yahshua efectuó un juicio justo, y ellos mismos van a confesar con su boca que es justo el castigo que van a recibir o que están recibiendo. Entonces esas son las tres facetas, aparte del juicio, para que la tengamos en cuenta a medida que vamos avanzando nosotros en el juicio. Entonces vayamos entendiendo y comprendiendo todas estas grandes verdades que tenemos nosotros acá. Y continuando con el juicio, entonces Yahshua ya seleccionó el primer caso de los 144,000, ya le borró y esa persona ya quedó lista. Si esa persona quedó lista, significa que esa persona ya en el mundo empieza a realizar cosas hermosas. Y las cosas hermosas es que el Ruach HaKodesh ya se ha fusionado con él completamente, no tiene pecados. Entonces el Ruach HaKodesh empieza a obrar milagros, maravillas y prodigios a través de ese 144,000. Ese 144,000 tiene poder y autoridad donde quiera que se encuentre en las partes del mundo, y cuando él predica es respaldado por el Ruach HaKodesh y su palabra tiene poder y autoridad, y la tierra empieza a ser alumbrada con la luz final del remanente final. Oye, interesante. Entonces usted imagínese ahorita, Yahshua llama al segundo, llama al tercero, al cuarto, al quinto, y sigue haciendo la misma operación.
O sea que el juicio de los 144.000 es un juicio más rápido, puesto que todos los 144.000 están ya salvos. Los 144.000 ya no pecan. Entonces, preguntemos para cada uno de los que estamos acá, usted y este servidor, ¿cómo andamos en relación con el pecado? Nosotros estamos tratando esto seriamente y por eso en esta parte del juicio esto nos abre, nos da una luz a nosotros, una enseñanza a nosotros y nos dice, caramba, estamos jugando con nuestra salvación. Aún se encuentran pecados y no hacemos los esfuerzos necesarios para hacer lo que dijo Yachúa, yo los perdono, pero no pequen más, porque estamos jugando con nuestra salvación y estamos en tiempos solemnes y podemos ser hallados faltos. Entonces, que todavía tenemos tiempo, sí. Todavía tenemos tiempo, pero digamos que el tiempo se está acabando. Y el Ruach HaKodesh está redarguyendo nuestras vidas y nos está convenciendo de justicia, de juicio y de pecado. Entonces, cada uno de nosotros necesitamos enfrentar este juicio. Entonces, este juicio para los 144.000 podemos decir en este momento que es un juicio rápido y va hasta el 21 de Tirri del año 2023. Ahí finaliza. Entonces, cuando finaliza este juicio, significa que los 144.000 quedaron listos en el mundo entero. Y significa que a partir del 2024, los 144.000 comienzan su segunda etapa. ¿Y por qué digo su segunda etapa? Porque la primera etapa de los 144.000 fue del 2015 al 2021, donde ellos se prepararon conscientemente para corregir sus defectos de carácter, que no lo lograron completamente, pero hicieron su esfuerzo y procuraron en sus vidas no pecar. Y por haber hecho eso poco, entonces el Ruach HaKodesh los premió ungiéndolos, sellándolos. ¿Se ve? Esa es la primera etapa. La segunda etapa es del 2024 al 2030, donde ellos en Apocalipsis 6, reconocidos en ese momento como los del caballo blanco o el jinete del caballo blanco, el jinete del caballo blanco representa a los 144.000. Esa es otra temática que de pronto podemos ir avanzando nosotros en la escuela de profecía más adelante y podemos darle más claridad a eso. El jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 es una figura, un símbolo de los 144.000 y llevan un arco y han salido para vencer. Oye, qué importante. O sea que podemos decir nosotros con toda la certeza y la seguridad que la parte de los 144.000 en su segunda etapa, 2024-2030, los 144.000 salen para vencer. Vencieron en la primera etapa sus defectos de carácter, ahora salen para vencer. ¿Qué van a vencer? A Satanás, van a vencer a la bestia y van a vencer al falso profeta, al mundo entero. Salen vencedores. Y como usted puede apreciar en Apocalipsis 7, en Apocalipsis 14 y Apocalipsis 15 inclusive, los 144.000 salen victoriosos. O sea que significa que a partir del 2024 los 144.000 son atacados más furiosamente por Satanás. Y luego Satanás le echa encima a la bestia y echa encima al falso profeta para que los acose totalmente a los 144.000 y los trate de hacer caer, pero los 144.000 está profetizado que ninguno, el más débil de los 144.000 no caerá. Oiga, no caerá. Salen vencedores, pasan por toda la clase de tribulación, de pruebas que Satanás coloca, que el mundo le coloca, pero salen vencedores. Entonces eso es excelente, eso es una noticia bien buena. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Yachúa? Vamos a leerlo un momentico porque vamos a hacer un énfasis. Vamos a Apocalipsis 17 para que miremos algo importante que hay en Apocalipsis 17 y lo vamos conectando de una vez. Apocalipsis 17, el verso 14. Por favor, lo van buscando ustedes allá. Apocalipsis 17, verso 14. ¿Ya lo tienen?
Sí. Bueno, entonces me alegra mucho que Amén. ustedes ayuden en esa parte diciéndome sí, porque no, así adelantamos más. Entonces dice el Eterno, pelearán contra el Cordero. Oye, o sea, contra Yahshua. ¿Quiénes van a pelear contra el Cordero? El mundo entero. Y el mundo entero está representado en tres factores: Satanás, la bestia y el falso profeta. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos fieles. La pregunta que les hago a ustedes ahí en ese momento, ¿quiénes son los que están con el Cordero? Importante. Y los que están con él. Ahora aquí el Cordero, en una fórmula literal, no está peleando directamente en la tierra contra Los Satanás, contra 144.000. la bestia y contra el falso profeta. Son los 144.000 que reflejan el carácter de Yahshua, y Yahshua los está respaldando, los dirige, y por eso aquí en Apocalipsis 17:14 se le dice, y los que están con Yahshua, los 144.000 son llamados, fueron llamados. Por eso muchas personas de pronto en el mundo a veces miran la parte del Face y me dicen, bueno, ¿y a usted quién lo nombró profeta? ¿Sí? Yo no me pongo a pelear por esa otra parte, me basta solamente con que Yahshua y el Ruach HaKodesh me hayan llamado a este ministerio hermoso. Y los que están con él fueron llamados. Eso no fue así, fueron llamados y fueron elegidos. Y digo algo elegidos, ¿por qué? Porque es que hay una lista de requisitos para pertenecer a los 144.000 literales. Eso no es que todo mundo, si nosotros decimos, ¿quién quiere pertenecer al grupo de los 144.000? De pronto todo mundo levanta la mano y uno le pregunta a las personas, bueno, si ustedes ya dejaron el engaño, empezamos a rajarnos ahí. ¿Cuántos son vegetarianos? De pronto muchos. Pero ¿cuántos son crudiveganos? Porque es que los 144.000 no utilizan nada de la parte de animales. No es que son vegetarianos ahí, que yo me como un huevito de vez en cuando. No, 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 señor. Entonces, por eso son elegidos. Eso no es cualquier persona. Que son vírgenes. ¿Y cómo vírgenes? Vírgenes en el sentido de orden espiritual. No se contaminan con otras mujeres. O sea, alguno de ustedes de pronto dice, oiga, necesito que, oiga, vaya a la iglesia tal, ¿sí ve? Ahí en los pentecostales va a haber una campaña esto y lo otro, y alguno dirá, no, si yo voy a la iglesia tal porque yo voy a ganarme a tales almas, o tengo contacto con los amigos, y entonces para ganármelo yo voy allá. No, señor, usted se está contaminando. Los 144.000 no se contaminan con ninguna denominación. Los 144.000 pueden visitar otras iglesias, sí, pero si van a predicar. Si alguien le dice, caramba, mire, me puede tener la predicación para tal día, ahí pueden ir, pero que alguno de los 144.000 vaya ahí a decir que, no, yo voy a ir a escuchar a ver si me ganan unas almas allá. No, señor, se contamina, porque ellos tienen la verdad, son testimonios, son cabezas, son luz. No tienen por qué ponerse a escuchar allá a iglesias que están en el error, no, porque entonces eso sería deshonrar a quien, a Yahshua. Por eso son vírgenes. Entonces está prohibido para los 144.000 literales que vayan a escuchar sermones a otra iglesia, porque se contaminan y dejan de ser vírgenes. Los 144.000 son vírgenes en el sentido de la palabra de orden espiritual. No son vírgenes porque de pronto no tienen esposa. No, ellos sí pueden tener esposa. ¿Sí? Son vírgenes en que no se contaminan con otras iglesias. Por eso han sido elegidos. Y en esa parte de elegidos han cumplido una serie de requisitos. Y la otra parte son fieles. ¿Fieles en qué? En todo. En todo. Si en su boca no hay engaños en ninguna especie. ¿Fieles en qué? En todo el sentido de la palabra y la acción. Entonces, Apocalipsis 17:14 me está mostrando el grupo de los 144.000 que están peleando contra el mundo entero, pero están siendo respaldados ¿por quién? Por Yahshua. Yahshua los dirige. O sea, conclusión, así el mundo entero se venga en contra de ellos, no los pueden matar.
porque está profetizado que ninguno de ellos muere y estarán vivos, porque ellos son la realidad de las 8 personas que se salvaron en el diluvio y que son una figura de ellos. Oiga, qué importante mirar esta otra parte. Entonces, los 144,000 con respecto a lo que estamos mirando nosotros acá, juicio de los vivos, el juicio de los vivos pasa rápido porque ellos han sido llamados, elegidos y fieles. Todos son salvos, o sea que este es un juicio de pronto bonito para el universo entero. Y dice, oiga, qué juicio tan hermoso. Todos los que van a pasar por este juicio, todos son salvos. Cosa que no se puede decir en el juicio de los muertos. Cosa que no se puede decir en el siguiente juicio que vamos a tener, el juicio del remanente. No se puede decir eso. ¿Sí ve? Oye, qué diferencia. Entonces, el juicio de los vivos para los 144,000 es algo extraordinario, es algo hermoso, es algo sorprendente. Todos son salvos. O sea que Yahshua se pone feliz allá de ver solo personas que le están borrando los pecados, borrando los pecados, borrando los pecados, borrando los pecados, borrando los pecados y confirmándolo en el libro de la vida del Cordero. Eso es un motivo de alegría, eso es un noticiononón para el universo entero. Que nosotros de pronto no lo percibamos de esa manera, pero eso es una noticia grande y sorprendente para el mundo entero. Entonces me parece pero maravilloso esto que está sucediendo en este momento y así se lleva a cabo el juicio y digamos que el juicio se cierra el 21 de Tirri del año 2023. Ahí se cierra este juicio y este juicio entonces queda ya completo. Pasó su primera etapa. Esta es la primera etapa del juicio para los 144,000. Bueno, hasta acá. ¿Alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta? De los hermanos que estamos acá, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud, alguna duda? Que podamos nosotros, con la ayuda del Eterno, tratar de resolverla. Nada. Entonces significa que se ha comprendido, que ha sido claro, alabado y glorificado sea el nombre de Yahshua Hamashia, de nuestro Elohim Yahweh y del Ruach HaKodesh, que nos ha dado el entendimiento en este momento para comprender esta primera fase del juicio de los vivos, comprender la parte de los libros en una forma resumida, mirar cómo se está llevando a cabo este juicio. Y si se está llevando a cabo este juicio, entonces ahora sí podemos entrar podemos entrar a la siguiente etapa o a la siguiente fase. Juicio para el remanente, juicio de los vivos para el remanente. Y ahora miramos acá, porque acá sí, acá ya nos tenemos que extender un poco. Entonces vamos a buscar en este momento el libro de Ezequiel. Vamos a entrar al juicio del remanente y vamos a empezar con el libro de Ezequiel. Y a propósito del libro de Ezequiel, en el libro de Ezequiel es importante que cada uno de ustedes puedan hacer un repaso detallado del libro de Ezequiel sin afanes, porque el Elohim que obra allí en el libro de Ezequiel es el Ruach HaKodesh. Oye, importante. El Ruach HaKodesh es el que está haciéndole revelaciones a Ezequiel acá. Y podemos ver al Ruach HaKodesh en diferentes partes acá del libro de Ezequiel. Bueno, en el libro de Ezequiel de pronto aquí nos toca que sí retomar un poco de cosas, un poquitico largo, pero vamos a mirar, vamos a hacer un resumen. Ezequiel capítulo 8. Y vamos a ver algo importante acá. Ezequiel capítulo 8. Dice el Eterno. En el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí y allí se posó sobre mí la mano de Yahweh el Señor. Oiga, algo para
rescatar acá, la mano de Yahweh el Señor. Y de pronto me tengo un momentico acá para mirarles a ustedes. Aquí respetamos, recuerde que esta es una escuela interdenominacional de profecías. Nosotros más adelante tenemos que aprendernos los nombres originales de la deidad. ¿Sí ve? No les estoy diciendo a ustedes que ustedes tienen que dejar de llamar al nombre de Jesús, de Jesucristo, de Cristo, no. Pero cuando ustedes conozcan los nombres originales, el valor, el significado de esto, ¿sí ve? ¿Y por qué tenemos que entrar nosotros en las raíces antiguas? ¿Y por qué tenemos que expresarlo de esa manera? En su vida tiene que producir unos cambios sin necesidad que nadie le diga, usted tiene que cambiarlo, decirlo así. Yo personalmente me dirijo a la deidad en sus nombres originales. Y uno de esos nombres originales lo tenemos aquí, Ezequiel 8:1, y se llama Yahweh el Señor. Yahweh. Y de pronto más adelante en las clases que tengamos nosotros, en una parte de meditación, que podamos utilizar el nombre de Yahweh en la parte de meditación, vamos a ver algo pero sorprendente y maravilloso. Continúo. Y miré ya aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las quedejas de mi cabeza, y el Ruaj HaKodesh, oye, importante acá, y el Ruaj HaKodesh me alzó entre el cielo y la tierra. Entonces Ezequiel me está confirmando que Yahweh el Señor aquí es el Ruaj HaKodesh, y que Yahweh el Señor, ese nombre lo utiliza el Padre, lo utiliza el Hijo y lo utiliza lo que conocemos nosotros como el Espíritu Santo. Entonces aquí este nombre Yahweh el Señor es para el Ruaj HaKodesh. Qué importante. Y lo está confirmando. Y aquella figura extendió la mano y me mostró por las quedejas de mi cabeza, y el Ruaj HaKodesh me alzó entre el cielo y la tierra. Entonces, ¿quién está hablando con Ezequiel? El Ruaj HaKodesh. Y me llevó en visiones de Elohim a Jerusalén. El nombre Elohim es un nombre que se le otorga tanto al Padre, al Hijo y como al Ruaj HaKodesh. A la entrada de la puerta adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos, y ya resumo todo lo de Ezequiel 8. Ezequiel 8 está mostrando en este momento, el Ruaj HaKodesh está mostrando a Ezequiel en visión toda la parte idolátrica que hay en el templo. Oiga, la parte como idolátrica que hay en el templo. Entonces, digamos que en Ezequiel 8, el Ruaj HaKodesh está un poco celoso de ver la actuación que está haciendo el pueblo. ¿En dónde? En su casa. Entonces, algo que provoca celo a Elohim es la idolatría. En el capítulo 9, entonces tenemos nosotros relatado la matanza de los idólatras. Y es importante, aquí necesito detenerme un poco porque esto está conectado con el juicio para el remanente. Esta es una figura que se ha dado en este momento para mostrar la forma literal en que se mató a un poco de idólatras en la antigüedad, pero a la vez es una figura y es un símbolo de una matanza hacia el futuro para el remanente también. Entonces, interesante. Entonces, vamos a leer Ezequiel 9. Versículo 1. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. O sea que el Ruaj HaKodesh se cansó y está diciendo: carambas, vamos a una matanza. ¿A una matanza para quién? Para unas personas. ¿Para cuáles personas? Para un remanente. Porque aquí la idolatría se está haciendo es en el templo.
Oye, qué interesante. Entonces me está diciendo en este momento que aquí va a haber una matanza para quién, para el remanente. Versículo 2. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte. Y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. ¿Y por qué hablamos en este momento que estos 6 varones, de dónde es que vienen? Del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte. ¿Qué sucede con el norte? ¿Qué hay en el norte? Y estamos hablando en los tiempos del Antiguo Testamento. Y cuando usted coge los puntos cardinales del santuario terrenal, se va a dar cuenta que al norte del santuario terrenal fue colocada la mesa de los panes, y la mesa de los panes es una figura en miniatura del trono de la deidad. O sea que en otras palabras podemos decir que el trono de la deidad se encuentra al norte. Oye, importante, ¿sí ve? Y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. ¿Qué pasa ahí? En la parte literal de Ezequiel y en tiempos de pronto de la parte de Nabucodonosor, porque esto se cumple en tiempos de Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor destruye a Jerusalén y destruye el templo. O sea que en otras palabras, el Eterno o el Ruach HaKodesh escogió a Nabucodonosor para hacer realidad esta profecía en su orden literal y llevarla al futuro en un nivel de orden profético también. Entonces la orden se dio como desde el norte, porque ahí tenemos todavía en la parte del norte. ¿Y por qué hablamos que todavía es la parte del norte? Porque fue hasta 1844 que Yahshua pasa del lugar santo al lugar santísimo y se cambia la posición del trono. La posición del trono que estaba en el norte ahora pasa al oriente. ¿Sí ve? Importante mirar eso. Y entre ellos había un varón vestido de lino, que es blanco resplandeciente, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. ¿Por qué se pararon al altar de bronce o al altar de los sacrificios? ¿Sí ve? Y la gloria del Elohim de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Yahweh al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Entonces, ¿cuál Yahweh está llamando acá? A este varón, el Ruach HaKodesh. ¿Quién es el que sella en Apocalipsis? El Ruach HaKodesh. ¿Quién es el que va a sellar acá? El Ruach HaKodesh. ¿Quién es el que va a entrar en juicio acá? El Ruach HaKodesh. ¿Quién es el que va a destruir, va a descargar justicia? El Ruach HaKodesh. Y le dijo Yahweh: pasa por en medio de la ciudad, por en medio del remanente, ¿sí? Por en medio de Jerusalén, el remanente, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Oye, y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y voy a relacionar esto en el nivel de orden literal primero para que lo comprendamos. En el nivel de orden literal, el pueblo de Israel, el remanente de Israel de ese tiempo, ¿está entrando en idolatría? Sí. Tenemos reyes, tanto Israel y reyes de Judá, que incrementaron la idolatría. Y el Señor se tuvo que ir aguantando de pronto poco a poco esto. A ver, un rey entraba, la mayoría de reyes eran malos, pues venían unos buenos que trataban de hacer reformas, y bueno, el Eterno siempre, él es paciente y misericordioso, porque Él está esperando que de pronto cada uno sepamos el mal que estamos haciendo y nos convirtamos de corazón, nos arrepentamos y nos convertamos de corazón. Entonces, el Señor llama a Isaías y le dice a Isaías
que le profetice al pueblo que por la causa de los pecados que están cometiendo y de la idolatría que se está llevando tanto en Israel como en Judá, ellos van a ser destruidos. Y Isaías empieza a profetizar también sobre eso. Entonces aquí se nos dice algo importante. En ese tiempo el Ruaj HaKodesh selló. Oiga, hay personas selladas que ellos claman y gimen por las abominaciones que se hacen. ¿En dónde? En la casa de Elohim. Y entre esas personas selladas está Isaías, está Jeremías y está Ezequiel. Oye, qué interesante. Entonces miremos. La primera invasión que se hizo a Jerusalén para el cumplimiento de esto y dar la orden de que va a haber una matanza, van a destruirlos a todos. ¿Por qué? Por idólatras, por apartarse, por convertir el templo en deshonra. Entonces el Señor está celoso por eso y por eso permite y utiliza a Babilonia a través de Nabucodonosor para que se cumpla su palabra. Y es en el año 605 que se hace la primera invasión a Jerusalén, y esa primera invasión, entonces hubieron muertos, y digamos que esa invasión fue parcial, hubieron muertos, y Nabucodonosor se llevó un poco de cautivos para Babilonia, y entre esos cautivos iba Daniel. Oigan eso, iba Daniel y sus amigos. Y la escritura nos menciona que se llevaron de cautivo más o menos como unas 10,000 personas, más de 10,000 personas, hartos cautivos. El Señor le está dando como un aviso al remanente y le dice, caramba, mire lo que está sucediendo. Y yo he dicho en este momento que van a ser destruidos. La segunda invasión a Jerusalén fue en el año 597. En el año 597 vino también Babilonia, rodea a Jerusalén, hace la segunda invasión, y en esa segunda invasión está el profeta Jeremías, sí. Y Nabucodonosor había escuchado hablar de pronto de Jeremías y le dijo a Naburazadán, que estaba a cargo de esa parte, era el general comandante, dice, mire, allá hay un profeta que se llama Jeremías, a ese profeta hagan el favor y respétenlo, ¿sí? No le van a hacer nada. Y en ese momento preciso que se invade aquí a Jerusalén, Jeremías está preso. Y se trataron de, miraron a Jeremías y a Jeremías le dijeron, bueno, Jeremías, usted puede irse con nosotros para Babilonia y ya le vamos a dar un trato especial a usted porque usted es el profeta. O usted se puede quedar. Elija usted. Y Jeremías eligió quedarse para que se cumpla este texto bien bonito que dice, está diciendo acá. ¿Sí ve? ¿Y qué es lo que está dice el versículo 4? Y digo Yahweh, pasad por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Esas personas van a ser libradas. Y esas personas, mire que se llevaron a los principales y dejaron a los más pobres, ¿sí ve? Y muchas personas respetaron la vida. Hasta que la tercera invasión en el año 586, ahí fue la destrucción total para cumplirse eso. Y mataron, no perdonaron a viejos para que se cumpla el versículo 6. Mataron a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quedó ninguno. Y se llevaron también cautivos a un poco de personas, pero dejaron también algunos que tenían la señal, ¿sí? No se los llevaron cautivos, algunos no los llevaron cautivos. Oye, el Señor es misericordioso, ¿sí ve? No os acercaréis, comenzaréis por mi santuario. ¿Cuál es el santuario? ¿Cuál es el remanente de ese tiempo? Pues el pueblo de Israel. O sea que esa profecía en ese momento, ¿para quién es? Para el pueblo de Israel. Pero esa profecía ahora se traslada al futuro. Va a haber otra matanza. Y eso es lo que necesitamos seguir mirando nosotros aquí de esta matanza. ¿Sí ve? Versículo 7, y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid, y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, Señor Yahweh, ¿destruirás de todo el remanente de Israel?
a Ezequiel se lo llevaron cautivo en la segunda invasión. O sea que Ezequiel y Daniel estuvieron en Babilonia y eran profetas. Y Ezequiel se lo llevaron joven, porque Ezequiel se estaba preparando para ser sacerdote. Y cuando él se lo llevaron cautivo, no había podido ejercer ese sacerdocio. Y el Señor, mirando que él se había preparado, entonces lo llamó para que ahora sea profeta. Y por eso es que tenemos a Ezequiel como profeta. Pero él estaba preparándose para ser sacerdote. Muy bien. Y dice, Señor Yahweh, ¿destruirás de todo el remanente Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá. Oiga, muy importante. ¿Cuántas casas? Dos. ¿Cuáles casas? Israel y Judá. ¿Dos remanentes? Sí, dos remanentes, Israel y Judá. ¿Y por qué? Porque las tribus se habían dividido. 10 para Israel y 2 para Judá. Por eso acá tenemos dos remanentes. Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Yahweh la tierra y Yahweh no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero a su cintura respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. O sea que en la parte literal se cumplió esa matanza con la destrucción de Jerusalén y del templo. Pero eso es una figura hacia el futuro también y significa que hacia el futuro vamos a tener dos remanentes. Entonces ahorita vamos a conectar esto. Hoy en el futuro hay dos remanentes como había allí en este tiempo de Ezequiel. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes ahorita al final encuentran dos remanentes o encuentran uno? Quisiera las opiniones de ustedes para ir conectando todo esto. Para algunos dicen que de pronto el remanente sigue siendo Israel. Y podemos decir que sí, pero el Israel espiritual, no el Israel literal. Pero tenemos dos remanentes, porque en esa matanza hay dos remanentes. Los dos remanentes antiguos son Israel y Judá. ¿Y cuáles son los dos remanentes finales? ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien quiere participar? Si se equivoca, no hay problema. Estamos en una escuela. Eso es correcto, mi hermano pastor Yashef. Ahí apuntaría entonces que esos dos remanentes para este tiempo, uno mirando la historia denominacional y cómo sería para este tiempo según lo ha dejado registrado Dios a través de la pluma inspirada de la hermana Elena G. White, donde se habla de una apostasía omega, que lo entendemos para este tiempo. Y si uno revisa, investiga, escudriña, cava, revisa la historia denominacional y revisa la historia actual de lo que conocemos hoy en día como la Corporación Iglesia Adventista del Séptimo Día, tristemente vemos como el capítulo 9 de Ezequiel, donde se menciona la idolatría, prácticamente la iglesia, la Corporación Iglesia Adventista del Séptimo Día ha sido permeada por Roma y se ve la idolatría en el templo. Se ve cómo se celebra el Día del Pastor, el Día del Conquistador, el Día del Aventurero, el Día de la Mujer, el Día del Anciano, celebrando hasta el Día del Amor y la Amistad. Entonces, tristemente uno ve cómo esa situación dentro de la corporación, pues, es parte, digamos, de esa apostasía que se llamó Omega y sería asombrosísima.
Y creo que también el hecho de que varios líderes mundiales de la Corporación Iglesia Adventista participando de reuniones ecuménicas cumplen la profecía, y el Señor creo que está zarandeando a su pueblo, está haciendo una selección, está mirando el trigo y la cizaña. No somos quien para mencionar quién es trigo y quién es cizaña, pero sí tenemos que pedir al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, que nos ilustre y nos capacite para poder discernir con lentes proféticos esos dos remanentes. Entonces, esos dos remanentes son la Iglesia Adventista del Séptimo Día y Mateo 25, donde se habla, Mateo 22, perdón, que se habla de la parábola de los obreros de la hora undécima, sería ese segundo remanente. Bueno, muy Esos bien. obreros que a última hora son llamados para dar el clamor y dar el sonido de trompeta. Muy bien. Felicitaciones, Pastor Nelson Andrés. Aparte. Entonces, antiguamente tenemos dos remanentes, Israel y Judá. Y quiero aclarar en la parte historicista. El remanente Israel fue destruido por los asirios. Oiga eso, que eso es clave. O sea que Yahweh, nuestro Elohim, utilizó los asirios para hacer juicio a Israel. Y Yahweh, nuestro Elohim, utilizó a Babilonia para hacer juicio a Judá. Clave, ¿no? Importante que sepamos eso. O sea que hay dos naciones al fin, hay dos naciones antiguamente ejecutando juicio a dos remanentes. Al final tienen que haber dos naciones haciendo juicio a dos remanentes. Importante, porque la historia se nos repite. Entonces, como la historia se repite, tenemos nosotros la Iglesia Adventista del Séptimo Día, denominada hoy corporación, y cuando se denomina corporación significa que ha dejado de ser iglesia y ha pasado a ser un negocio en ese momento, y en ese negocio ahorita ha entrado mucha idolatría, y en ese negocio se ha corrompido de pronto las enseñanzas en este momento por de pronto los convenios que la iglesia está realizando con la gran ramera. Significa que entonces se ha venido contaminando. ¿Qué pasó con el pueblo de Jerusalén, con el remanente de Judá? Se me contaminó también con qué, con la idolatría. ¿Quiénes? Los líderes. Por eso vemos hoy en la Corporación Adventista del Séptimo Día muchas reuniones ecuménicas que de pronto las vemos de un factor, de otro, y todavía muchos creyentes mantienen ahí de pronto en la iglesia. ¿Por qué? Porque tienen cargos, porque tienen convenios o intereses de orden económico. Los pastores de pronto algunos saben, pero no se atreven a decir porque pues les interesa en este momento de pronto más el trabajo que la verdad, y tienen que pasar estas cosas. Entonces significa que al final vamos a tener dos naciones que van a hacerle juicio a dos remanentes. ¿A cuáles dos remanentes? A los adventistas del séptimo día y a los obreros de la hora undécima. Pues déjenme decirles ahorita, detallando y adelantándonos más a esto. La Iglesia Católica le hace juicio a la Iglesia Adventista del séptimo día. Interesante. La Iglesia Adventista va a destruir a la Iglesia Adventista. Cuando digo va a destruir es porque la iglesia Católica le va a confiscar los bienes que tiene la Iglesia Adventista, o sea que la Iglesia Adventista va a ser traicionada por esos convenios que está realizando con la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica le tiene el ojo centrado al remanente llamado Adventista del séptimo día. Entonces, la nación encargada hacia el futuro para hacerle juicio a la parte de la iglesia adventista por traer idolatría va a ser la iglesia católica, la gran ramera. Y el protestantismo apóstata va a ser el encargado de hacerle juicio a los obreros de la hora undécima. Para que se repita el patrón antiguo, Asiria le hizo juicio a Israel y Babilonia le hizo juicio a Judá. Al final tenemos el mismo patrón en ese sentido en juicio. ¿Y por qué juicio? Ahora hablamos de juicio. Claro,
¿Por qué Elohim permite en este momento que la iglesia católica venga a confiscar los bienes? ¿Por qué? Porque va a utilizar la misma iglesia católica para hacer una especie de limpieza en el mismo pueblo y se va a saber a verdad, así como se hizo acá en Ezequiel. Dijo, caramba, mire, los que tengan la señal, por favor, no me los toquen. Esos están asegurados, ¿sí ve? Se necesita matanza. Entonces, ahorita, ¿qué va a pasar? En este juicio que vamos a tener, segunda etapa, juicio o Yom Kippur profético de los vivos para el remanente. Entonces, vamos a aclarar. El remanente en este momento está compuesto por lo que es los adventistas del séptimo día y los obreros de la hora undécima, en 2 etapas. Las 2 etapas son adventistas del séptimo día 1844 y 2013, más o menos. Después tenemos que tener una conferencia sobre eso. Y obreros de la hora undécima 2015-2030. Esas son las 2 etapas de estos 2 remanentes que encontramos hacia el final. Ahora, de estos 2 remanentes o de los 2 remanentes que habían antiguos, ¿cuál era el que sobresalía? ¿Israel o Judá? Quiero escucharlos. Judá. El remanente que sobresalía era el remanente de Judá. Importante. ¿Y qué había en Judá? Pues en Judá estaba el templo. Los levitas. Estaba el templo, estaba el sacerdocio original. Era el importante. Al final, entonces, ¿cuál es el remanente así que sobresale? Al final. ¿Sí ve? Al final el remanente que sobresale es obreros de la hora undécima. Oiga, es interesante. Entonces, así como de pronto Judá tenía el templo, los obreros de la hora undécima tienen el mensaje o el don profético final. Oye, importante. O sea que los obreros de la hora undécima son los que más saben de profecía, los que más saben de teología, los que más saben de conexiones, de calendario, los mejores, porque el remanente siempre es cabeza. Y en la parte antigua el remanente que era cabeza era Judá. Oye, interesante. En la parte final el remanente que es cabeza son los obreros de la hora undécima. Vea, qué cosa tan importante. Alguien dirá, ¿y cómo podemos confirmar eso? Pues Mateo 20. Mateo 20 saca y dice que los obreros de la undécima son el último remanente, pero a pesar de que son el último remanente, son los primeros. ¿Los primeros en qué? En todo. En santidad, en pureza, en perfección, en conocimiento, en profecías, en todas las áreas son los mejores. Oye, ahora, ¿que de dónde salieron? Salieron del remanente anterior de la Odisea. O sea que tienen raíces de la Odisea. Oye, interesante. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque en esta segunda fase del juicio, el juicio es para el remanente. Entonces el remanente ahorita podemos decir que tiene divisiones. Tenemos adventistas del séptimo día y de los adventistas del séptimo día han salido ministerios y grupos de sostén propio en el mundo entero con raíces adventistas. Y de entre de esos han salido los obreros de la hora undécima. ¿Sí ve? Y los obreros de la hora undécima en este momento son la cabeza de todos esos grupos. Okay, qué interesante. Ahora, no sé si ustedes están dando cuenta, en el mundo entero ya he encontrado una parte, no, he estado investigando los obreros de la hora undécima, he encontrado varios grupos, esto y lo otro, me he metido a YouTube para ver si los encontramos a ustedes también, a nosotros nos están estudiando y quieren aprender más de nosotros. Y qué importante que el Eterno nos eligió a nosotros como obreros de la hora undécima en el último momento, porque nosotros pasamos desapercibidos para el mundo, estamos pasando desapercibidos para la bestia, para el falso profeta. Porque la bestia y el falso profeta tienen los ojos es en los adventistas del séptimo día, que son una corporación a nivel de orden mundial. Y los obreros de la hora undécima no son corporación y no tienen convenios con la ramera.
Oiga, entonces qué interesante. O sea que esto podemos decir que en el plan de salvación, Yahshua está sacando de pronto, eh, ¿cómo diríamos? Está sacando de pronto algo escondido que él tenía para mostrar y decir, caramba, mire, mientras usted le ponen los ojos a los adventistas del séptimo día, acá tengo un remanente que está olvidado y que son los mejores y me estoy manifestando a través de ellos. Entonces, en este orden de ideas ya tenemos nosotros con Ezequiel 9, cómo estamos identificando el segundo paso del juicio o la segunda etapa del juicio con referencia al remanente. Y tenemos referencia de orden bíblico. Entonces, la segunda etapa para el remanente comienza el 22 de septiembre del año 2024 o primer día o año nuevo del 2024 comienza el juicio de los vivos para el remanente. Si usted no pertenece a la iglesia adventista, algún ministerio o grupo de sostén independiente propio, y si no pertenece a los obreros de la hora undécima, usted todavía no pasa juicio. Aunque esté vivo, usted no pasa juicio, porque ese juicio va a ser solamente para el remanente, no para nadie más. ¿Y por qué decimos que para el remanente? Porque el juicio comienza primero por la casa de Elohim. Y mire que el juicio, la casa de Elohim, es el remanente. ¿Y cuál es el remanente? ¿Sí ve? Entonces aquí es donde de pronto se ufana y hay una controversia desde la parte antigua entre dos pueblos y continúan esos dos pueblos hasta el final. ¿Sí ve? En la parte historicista de Ezequiel tenemos dos pueblos y los dos pueblos que tenemos nosotros son Israel y Judá, peleando por la supremacía a nivel de remanentes. ¿Sí? Hoy en la actualidad tenemos de pronto a Israel todavía, a los mesiánicos y a los ortodoxos diciendo que ellos siguen siendo el remanente. Con muchos de ellos que he podido hablar y participar con ellos, ellos no aceptan a veces en la parte de que han dejado o que ellos fueron de pronto apartados o que su tiempo se le acabó, claudicó y que el Eterno ahorita tiene otros remanentes. ¿Por qué? Porque la misma escritura nos muestra que el Señor no ha desechado a Israel y es verdad. Israel sigue porque ahí es de pronto la tierra de las promesas y la tierra que escogió el Eterno en ese momento y es la tierra donde va a bajar la nueva Jerusalén y donde se va a comandar o se va a dirigir al universo entero. ¿Sí ve? Pero hoy en el orden espiritual el remanente es eso, israelitas espirituales que pertenecen a todas partes del mundo. Y los israelitas que quieren pertenecer al remanente último, pues deben conocer estas cosas, que el remanente en este momento final se llama obreros de la hora undécima. Que si usted tiene raíces de pronto de orden adventista, pues entonces vamos a ver cómo se desarrolla esta segunda etapa del juicio. Y esta segunda etapa del juicio, entonces aquí tiene una connotación que necesitamos mirar. En este juicio comienza zarandeo. ¿Para quién? Para el remanente, que ese zarandeo se confunde más adelante con los tiempos, ¿no? O sea que el 2024, en el momento en que comienza el juicio para el remanente, comienza el zarandeo también para el remanente. Ahora miremos, ¿qué es el zarandeo? Como la misma escritura dice y como muchos de nosotros hemos podido ya investigar. El zarandeo es que la iglesia tiene trigo y tiene cizaña. El trigo es el 10% y la cizaña es el 90%, para que lo entendamos. Pero en la faceta final, entonces tenemos una tibieza espiritual. Y la tibieza espiritual es el 60%, los calientes el 10% y los fríos el 30%. En eso está dividido el remanente final. Entonces, ¿por qué va a haber zarandeo? El zarandeo es para escoger el trigo. Y el trigo que se escoge es entre el 10%, o sea que la iglesia tiene el 10%, o de la iglesia va a salir el 10%, o Yahshua va a sacar el 10%. ¿Y qué tiene que ver el 10%? El 10% tiene que ver con la parte del diezmo también.
Importante. Y tenemos que estudiar en esta faceta el número 10 también. Y el número 10 es uno de los números perfectos relacionados a la perfección en la numeración ordinal. Entonces, mire que estamos en esa parte. Entonces, vamos a concluir de pronto esta faceta acá, dejando para el próximo viernes la continuación de este juicio. Entonces, en este juicio, segunda etapa es juicio o Yom Kippur profético para el remanente. En el momento en que comienza el Yom Kippur profético para el remanente, comienza el zarandeo, también para el remanente. ¿Y qué es el zarandeo? Que a través del juicio se está seleccionando a unos que son confirmados en el libro de la vida del Cordero y los otros que son registrados en el libro de la muerte. Eso es zarandeo. Entonces tenemos que aprender en esa otra parte importante. Ahí tenemos, está haciendo una selección o se va a hacer una selección en ese juicio. Ese juicio, ahí hay personas, todas las personas que participan en el juicio están anotados en el libro de la vida del Cordero, pero ahí hay unas personas que van a ser borradas de ese libro de la vida del Cordero y ahí tenemos que hacer otros ejemplos para comprenderlo bien y por qué son borrados y por qué en Mateo 7 se nos dice algún grupo de personas. Ya al final dice, Señor, Señor, pero estuvimos en la iglesia 10, 20, 30, 40, 50 años. Yo fui pastor, yo fui apóstol, yo fui diácono, anciano, etcétera. Yo pagué los diezmos, las ofrendas, yo hice estas obras, esto y lo otro. Y el Señor le va a decir, apartado de mí, obrador de maldad. Entonces vamos a aclarar eso a partir del próximo viernes también. Si alguien ha tenido una pregunta, por favor anótela y tengámosla pendiente para el viernes en la siguiente clase. ¿Listo? ¿Alguna inquietud hasta el momento? ¿De los que estamos aquí, alguna inquietud? Sí, hermano, buenas noches. Quería preguntarle con respecto a lo que usted dijo, que los 8 que quedaron en el tiempo de Noé era múltiplo de los 144,000. ¿Cómo se relaciona eso? No comprendo bien eso, hermano. Bueno, entonces el número 8 es un número de victoria. O sea, significa que esos 8 alcanzaron la victoria sobre el pecado de ese tiempo. Y que el número 8 es un múltiplo de 144,000, sí, porque si usted coge 8 por 18 le da 144, ¿sí ve? Entonces, por eso es que es un múltiplo. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña eso? Eso nos está enseñando en ese momento que el diluvio es una figura pequeña de la destrucción final que va a haber en la segunda venida de Yahshua. Entonces, en la segunda venida de Yahshua vamos a tener son los totales o la realidad profética de todas las figuras y símbolos que encontramos nosotros a través de las Sagradas Escrituras. Y entonces, ¿qué es lo que nos está haciendo el Señor en esta etapa final? Enseñándonos a conectar los acontecimientos pasados con los acontecimientos finales. Entonces, ahí es donde miramos nosotros eso. Diluvio es una figura. ¿Y qué es diluvio para una figura? El diluvio tuvo una fecha precisa para destrucción. La fecha precisa para destrucción del diluvio fue el 17 del segundo mes del año 1656 llegaba el diluvio. O fue la destrucción del mundo por un diluvio. ¿Sí? Fecha precisa. Como así tiene fecha precisa, entonces también eso es una figura para el final donde el Señor va a mostrar una fecha precisa también para la destrucción del mundo. Como en el diluvio hubieron 7 días en donde entraron y todavía no llegaba la lluvia, entonces esos 7 días también son una figura al final del viaje de la segunda venida de Yahshua, que se demora 7 días en venir aquí al planeta Tierra. Oye, o sea que el diluvio nos muestra un poco, ¿no?, de figuras en ese momento con relación al fin del mundo. Y eso es lo que necesitamos nosotros también relacionar en ese sentido. Que de pronto alguien va a preguntar, no, pero es que la escritura dice que nadie sabe el día ni la hora. Sí, también, eso tiene su respuesta bien lógica que vamos a verla nosotros acá desde el punto de vista hebraico, normal, y de pronto las conjeturas, debates, porque es que la escritura está hablando, nadie sabe, y ese sabe
¿En qué tiempo está dado? Tenemos que mirarlo. Bueno, eso más adelante lo profundizamos. Bueno, mi hermano, esa es la parte con usted. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, hermano, No. con mucho, otra inquietud que tengo era que usted dijo el primer juicio son sobre las primicias de que es representado sobre los 144.000. Usted también habla ahora de los obreros de la hora undécima, que ¿esos son los mismos o sale de lo que usted dijo de Israel y Judá, que representa uno a la iglesia y otro representa a los obreros de la hora undécima? Bueno, Y esa parte no mucho le he comprendido o he entendido mal. bueno. Antiguamente el remanente era Israel y Judá. Israel porque ahí estaban las 10 tribus. Judá porque habían las 2 tribus que hubo la división. Entonces hubieron los 2 remanentes. ¿Sí? Esos 2 remanentes también son una figura al final de 2 remanentes que van a haber. Y los 2 remanentes finales es la corporación adventista del séptimo día y los obreros de la hora undécima. Son los 2 remanentes finales. ¿Sí ve? Que es la relación que estamos haciendo nosotros. Porque lo que se hizo antiguamente, que fue en una fórmula literal y que se cumplió, se va a cumplir ahora en el nivel profético, porque la escritura se cumple literalmente y proféticamente. Ya tuvo su cumplimiento de orden literal antiguamente y el Señor utilizó a las naciones de Babilonia y de Asiria para destruir a esos 2 remanentes. ¿Por qué? Por causa de la idolatría. El Señor al final va a utilizar entonces ¿a quién? A la Gran Babilonia, denominada la Iglesia Católica, y al protestantismo apóstata, que son los Estados Unidos. ¿Para qué? Para hacer la guerra contra los 2 remanentes finales en ese momento y que se cumpla la parte de orden profético. Por eso, esto es lo que se llama de pronto en la profecía una conexión de orden profético de los acontecimientos antiguos con los acontecimientos que vienen hacia el futuro. Muy bien, ¿algo más? Si hay alguna otra inquietud, entonces tenganla anotada y la vamos a resolver el día viernes. Entonces voy a pedirle a cada uno de ustedes que vamos, los que puedan, si alguien tiene algún impedimento, puede estarse sentadito, parado, pero los que puedan hacerlo, entonces vamos a colocarnos de rodillas y vamos a agradecerle al Eterno por esta clase. Amoroso Abba Yahweh, amoroso Elohim Ruach HaKodesh. Muchas gracias por el entendimiento y la sabiduría que nos das a través de la escuela de profecías. Gracias por asistirnos. Gracias por abrir nuestro entendimiento. Gracias por permitirnos comprender, poder entrelazar y conectar los sucesos antiguos con los presentes y futuros. Gracias porque nos permite adentrarnos en una visión panorámica en los niveles proféticos. Nos retiramos a descansar y rogamos que tú nos des un sueño placentero, agradable. Si es tu santa y divina voluntad, permita que el próximo viernes volvamos a reunirnos en la Escuela de Profecías para seguir avanzando en el juicio de los vivos en la segunda etapa para el remanente. Que pueda quedar claro esto y que independientemente que estamos viviendo tiempos solemnes en este momento, nuestro Elohim, el Ruach HaKodesh, redarguya nuestras vidas, nuestros corazones y que se puedan producir cambios para vida eterna. Que tu bendición repose en nuestras vidas, te lo agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach, Amén. Amén. Bueno, una feliz noche para cada uno de ustedes en los diferentes lugares que se encuentran. Que el Eterno me les bendiga. Shalom Ubrajot para todos. Amén, hermano y pastor. Feliz noche. Feliz noche, mis hermanos. Que descansen. Amén. Muy bien.